nos queremos meter en el tema jubilados en general, en medio de una polémica permanente, ¿no? De cuánto pierden, más, menos, pero siempre terminan perdiendo. Vamos a saludar a Julia Tollos, que es abogada. De hecho, primero vamos a felicitarla. Después vamos a hablar de temas previsionales. Ella, contra varios pronósticos o muchos pronósticos, ganó la elección de la Caja de Abogados en Salta. Hace fue un par de días nada más. Julia Tollos, buen día, felicidades. Muchas gracias, buen día. Buen Acá día. estamos trabajando desde tempranito. Nos imaginamos, gracias por darnos estos minutos para charlar. Después habrá oportunidad para cuando tengan los números, hablamos un poco de la Caja de Abogados, ¿te parece? Vale, todavía no tengo muchos números, pero en eso estoy. Estoy con los números de los jubilados igual, porque la verdad que te escuchaba en la introducción y decía, qué loco cómo los políticos acomodan su discurso para lo que quieren y no refleja el número de la realidad y cómo esa comunicación errónea que hacen ellos genera estrés en la gente y incertidumbre, porque ponele, vos recién yo te escuchaba que decías que ganaron, que perdieron, y después yo me decía, ¿con qué están comparando? Claro. Están comparando con la inflación, qué periodo están tomando y qué valoración. Pero para que veamos una cosa, en diciembre el haber mínimo jubilatorio sin bono era 105.712 pesos, según la resolución de ANSES, con 61, y se pagó un bono de 70.000 pesos. Hoy, en agosto, tomemos agosto porque es el último índice de inflación que tenemos publicado, es, en realidad julio, 225.454 el mínimo, ¿no? Siempre dando el mínimo sin bono. Sí. Si yo los 105.000 pesos que cobraba el jubilado en enero de 2004, porque recordemos que antes de la reforma y antes de la ley, yo no soy ni leycista ni a gancho, pero antes de esto hay que recordar que los aumentos de los jubilados eran trimestrales, claro, con un rezago de 6 a 9 meses. Hoy los aumentos de los jubilados son mensuales, con un rezago de 2 meses de atraso. Hoy la jubilación mínima de diciembre de 2023 era 105.712. Y si agosto la actualizamos con el índice de inflación, nos da 248.048 pesos. Que ahí tenemos una pérdida respecto del haber de agosto de 12.000 pesos. ¿Sí? Que esos 12.000 pesos tienen una incidencia de más o menos el 4%, comparándola con inflación. Y acá voy a tocar otro punto. ¿Por qué? Porque la inflación está bajando y el RIPTE, que es el índice de salario, ahora está subiendo. Si nosotros hubiéramos usado la fórmula tan castigada y con tantas piedras que se llevó el Congreso de la fórmula de Macri, que era IPC y RIPTE, la jubilación hubiera subido bastante más en la pérdida. ¿Por qué? Porque hay 3 meses ya que el índice de salarios sube más que el índice de inflación, ¿no? ¿Cuánto fue la última inflación? Mira, para que vos te den una idea. En marzo el RIPTE subió un 14%, en abril un 16%, en mayo un 7,3% y en junio un 6,1%. Y la inflación no tuvo esa subida, digamos, respecto, por ejemplo, va subiendo casi un 4% en agosto. Entonces, ahora la inflación está en la mitad de lo que era el RIPTE. ¿Eso qué significa? Que los jubilados siempre van a perder. Porque ahora que la economía, digamos que paró la inflación, los salarios se tienen que empezar a recomponer y ese índice salarial no está en la fórmula de jubilaciones. En el caso de que el presidente no hubiese vetado todo lo que se discutió en el Congreso, ¿hubiese sido beneficioso para, siempre perdiendo, ¿no? Como decís vos, pero hubiese sido un poco más beneficioso para jubilados y jubiladas? No, nosotros, la ley vetada, lo que tenía era que en el índice de movilidad era el mismo índice que está aplicando hoy el gobierno, ¿no? Por eso también es importante tener en cuenta. La diferencia estaba que al transcurrir un año hacía un control y decía, veamos, ¿cuánto varió respecto del índice de salarios si hubiéramos hecho una fórmula mixta, lo cual es un chino, porque podrían ¿por qué tenemos que revisar a fin de año? Tenemos que meterle el índice salarial en el aumento mensual. Claro. ¿Me entendés? Entonces todas esas cosas tienen que estar previstas por el legislador. Acá hay como, uno escuchaba los debates, pero a mí me encanta, soy masoquista, escucho los debates por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores,
Y el debate es tu culpa, mi culpa, vos le quitaste, vos hiciste, y a nadie le interesa la persona del jubilado. A nadie le interesa la persona del adulto mayor que tiene una pérdida total del valor adquisitivo de su salario, que tiene jubilaciones. Vos pensás que el sueldo promedio de la economía hoy es 933.000 pesos a junio, porque ese índice siempre tiene un montón de rezagos. Y la jubilación en septiembre mínima tiene el bono de 234, ponele, con el bono 300 lucas. Estamos hablando que el 33% del salario promedio de la economía lo cobran más de 4,5 millones de jubilados. 4,5 millones de jubilados que cuando estaban en actividad estaban en la economía y estaban dentro del promedio. Entonces, la discusión no es seria. Claro. Y ahora, planteando esta cuestión del veto, y veremos qué hace el Congreso, se sumó una cuestión más, que es el tema medicamentos del PAMI. ¿Te llegan a vos también jubilados, pensionados, diciendo, che, ¿cómo puedo plantear una cuestión de estas características con PAMI? ¿O la preocupación va solamente por la cuestión de los saberes jubilatorios? Mira, yo te cuento la verdad. Nosotros en el estudio la gente va a quejarse contra el CEF porque cobra poco y hacemos jubilaciones. Sí. Hacemos jubilaciones y el reajuste de haberes. Entonces, cuando la gente va, nosotros sabemos que los reajustes de haberes se judicializan. ¿Y esa judicialización qué pasa? Demora, y demora mucho. Entonces, nosotros en el medio empezamos a decir a la gente, bueno, fíjese que la gente que te dice, se me va la plata en impuestos y se me va la plata en remedios. Sí. Entonces vos agarrás y decís, bueno, a ver, ¿qué gasta en remedios? Fíjese que hay un plan de medicamentos que le debería cubrir la cobertura y la gente no sabe cuáles son sus derechos, ¿no? Hay un listado de remedios que tiene el 100%, fíjese, haga la nota, pídalo, o por ejemplo la gente que necesita ayuda, ¿no? Que gasta un montón en cuidador, y PAMI nos reconoce un poquito, pero bueno, a ver, ¿qué ha pedido usted? ¿Cuidador? No, lo que usted tiene que pedir es internación domiciliaria, así le van a dar más. Tiene una discapacidad, hizo el trámite de la discapacidad, bueno, no lo hizo, bueno, usted tiene que hacer este trámite y con el certificado va a tener 100% de cobertura en todas las prestaciones, y así sucesivamente asesoramos a la gente de toda la vida, del gobierno el anterior, amarillo, azul, rojo, cualquier color de gobierno. ¿Por qué? Porque el método de ajuste para mí siempre son los jubilados, y entonces tienen que ir a juicio. Y mientras van a juicio, la jubilación no alcanza. Los juicios demoran y nosotros de algo nos tenemos que disfrazar para darle una mano a la gente. Entonces empezamos a ver dónde hay un subsidio, qué pueden pedir, cómo pueden lograr que les hagan un descuento en los impuestos municipales, en la luz, en un montón de cositas que por ahí pueden generarles un pequeño ahorro, lo cual es muy triste, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y en cuanto a la cantidad de consultas o de casos iniciados, ¿están notando en el estudio que va en incremento o es una constante que se sostiene en los últimos años? No, mira, la verdad que la vigencia de la 27609 en la época de Alberto Fernández fue una ley nefasta, pero nefasta con mayúsculas. Así que toda la gente que se jubiló en 2023, hace un año, ya está haciendo juicio de ajuste porque está mal calculado el saber, porque está mal la pauta de movilidad, y porque en 2023 las jubilaciones perdieron un montón. Nosotros solamente en el periodo de vigencia de la ley de Alberto Fernández, los jubilados perdieron casi lo mismo que perdieron entre el 2002 y 2006. Y ahí yo te doy un dato de color, porque me encantan los datos. A ver. Cuando la Corte dicta el fallo Badar y dice que hay que recomponer los haberes jubilatorios, porque entre 2002 y 2006 no se había dado la pauta de movilidad adecuada, sino que los aumentos habían sido por decreto, esto fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Y quién era el jefe de gabinete? Alberto Fernández, claro. Bueno, ¿qué hizo ahora? Lo mismo. Aplicó más o menos la misma fórmula y los jubilados tienen una pérdida casi igual. ¿Y quién la va a pagar? El gobierno de turno, según dicen todos. ¿Por qué? Porque terminan todos haciendo juicios de ajuste, los juicios demoran 5 años, lo paga el que sigue. Claro. Pero en realidad no se evalúa el costo que implica, porque es plata que no entra en la economía, es condenar a nuestros jubilados a vivir con haberes que son indignos, es joderle el proyecto de vida a la gente que aportó toda su vida y perjudicarnos como sociedad, porque como siempre digo, que una sociedad que no respeta a sus mayores no se respeta a sí misma. No tenemos historia, no tenemos cultura y no tenemos valores en lo que a protección de los derechos de los adultos mayores se refiere. Entonces hay que trabajar en eso y hay que empezar por el Congreso, me parece. ¿Y cómo está la situación de aquellos que quieren acceder a la jubilación por moratoria porque no tuvieron los aportes necesarios? Ya sabemos que el motivo principal es porque trabajaron de manera informal. Mira, ahí tenés dos cosas que te los voy a decir aunque suene antipático. Hay gente que trabajó de manera informal, pero hay gente que trabajó de manera informal y además cobró algún plan del Estado, entonces tampoco quiso estar formal para no perder el plan del Estado. Eso también se da mucho.
No obstante eso, las moratorias siguen vigentes hasta marzo del año que viene. No pasó absolutamente nada, dice que ya la quito, bueno, no la quitaron nada todavía, así que la gente todavía puede acceder a los planes de regularización de deuda para poder organizar su jubilación. Yo recomiendo que se hagan asesorar y que traten de tener los años lo más completos posible, y las mujeres recuerden que los años cada hijo cuenta como año de aporte. Claro. Así que ayuda a tener que completar menos años de aporte para poder completar su historia laboral. Uh-huh. Como siempre se menciona, que en algún momento se va a debatir profundamente y sin ideología. Bueno, es muy difícil no pensar en ideologías en el tema jubilados, porque uno escucha cada cosas aberrantes en el tema jubilados. Cuando se comience a discutir esto, nos sentamos y charlamos a ver cuál es tu mirada de qué se debe mejorar en el sistema jubilatorio colapsado que tiene la Argentina. ¿Te parece, Julia? Me encantaría, de hecho es uno de mis temas de tesis, así que lo estoy desarrollando y lo estoy trabajando fuertemente. ¿Por qué? Porque en realidad el debate tiene que estar dado por el marco constitucional, ¿no? Claro. Porque ¿qué establece nuestra Constitución y cómo vamos a cumplir con el desarrollo humano que nos merecemos y que fue incorporado en la reforma del 94 y que tendría que ser el eje de cualquier política de Estado, que el hombre pueda desarrollar? Lo seguimos al tema. Gracias por atendernos en la jornada de hoy. Un placer, chicos. Muchas gracias por la llamada a disposición. Muchas gracias. Julia Tollos es abogada previsional, preside además la Caja de Abogados, tema del cual ya no vamos a ocupar porque dicen que puede haber novedades con los números de la Caja de Abogados. Dicen. Todavía no tengo ningún número al respecto, pero apenas lo tenga lo charlamos. Y después el tema previsional de toda la vida, digamos. Uno escucha de todo en el tema previsional, que si pasaba tal cosa con aquella ley, qué pasaba con aquella modificación. Mira, quién tiene más o menos razón, quién miente más, quién miente menos. La verdad es que los jubilados siguen teniendo haberes de miseria, y esa es la realidad irrefutable de la Argentina. Lo que mencionaba ella, que en la discusión del Congreso es eso: tenemos la culpa, la tengo yo me defiendo de acá, y después nadie termina discutiendo la cuestión de fondo. Exactamente, que es una reforma que el Estado Nacional debe discutir. Así como dijimos, la reforma laboral es necesaria. Claro que es necesaria dar una reforma laboral, hacer lo que corresponde, pero está bueno si pensamos en el trabajador y en el empresario en este caso, para que una cosa no mate a la otra. Y en el tema jubilados, para que una cosa no mate a la otra, porque obviamente un Estado que no puede pagar termina siendo una muerte financiera para el Estado Nacional. Pero hoy los que se están muriendo son los jubilados con los haberes de hambre que tienen. 8:31 en el país.